Yo sí. Bueno, nosotros a lo largo de las exposiciones anteriores hemos explicado las características generales de la investigación. Nosotros vamos a explicar ahora las características detalladas sobre la investigación, o sea, más a fondo. Y bueno, vamos a iniciar con una primera pregunta, ¿qué es un diseño de investigación? Bueno, un diseño es un plan o una estrategia que se desarrolla a lo largo de la investigación. Esto se varía en cuanto al tipo de investigación que tú elijas, puede ser cuantitativo o cualitativo. En cuanto al cuantitativo, el investigador utiliza su diseño para analizar las certezas de la hipótesis que se formuló, y en el cualitativo se traza un plan de acción en el campo para la recolección de datos. Si tu diseño es muy bien concebido, entonces tus resultados van a ser favorables para tu investigación. ¿En qué parte del proceso de investigación surge el diseño? Bueno, esto es variable, depende del tipo de investigación que tú utilices. Puede ser cuantitativo o cualitativo, como ya habíamos dicho. Este diseño depende del enfoque que tú elegiste y del planteamiento del problema que tú elegiste igualmente. Cualquier tipo de investigación debe ajustar el diseño ante posibles cambios. Por ejemplo, si tú cambias tu investigación, el diseño también tiene que ser ajustado. ¿De qué tipo de diseño disponemos para investigar? Bueno, existe la experimental y la no experimental. La experimental es cuando tú manipulas las variables. Eso es decir, por ejemplo, si tú haces un experimento sobre un animal y quieres investigar una parte de él, tienes, por ejemplo, la oportunidad de, no sé, abrirlo o igual hacerle cualquier cosa. Y en lo experimental tú nada más analizas al animal y no haces nada, no le mueves ni le abres nada. Diseños experimentales. ¿Qué es un experimento? Bueno, es una simulación de control en la cual se pueden de manera intencional manipular las variables. Esto para analizar las consecuencias que tu experimento tiene a la hora de realizar tu investigación. Existen dos tipos, que es la general y la particular. La general consiste en tomar una acción y después ver qué consecuencias tiene. Y la particular, primero analizas todo lo que consiste en tu experimento. Bueno, aquí viene otro, y que es cómo se logra el control y la validez interna. Bueno, lo que es el control en un experimento trata de lograr la validez interna, y el control se logra mediante varios grupos de comparación, dos como mínimo, o sea, no puedes estar comparando a un solo grupo, tienes que comparar con otra cosa. Y la equivalencia de los grupos en todo excepto en la manipulación de las variables independientes. Los varios grupos de comparación. Es necesario que en un experimento se tenga como mínimo dos grupos para comparar. Como ya les había dicho, pues no puedes comparar a un solo grupo, ¿con qué lo vas a comparar? Y el investigador tiene que tener al menos un punto de comparación. Uno el que se le va a administrar el estímulo y al otro el que no, que se llama grupo de control. La equivalencia entre los grupos. Para tener el control, no basta con tener solamente a los dos grupos, sino que tienen que ser equivalentes entre sí. Por decir, en un experimento, no sé, tienen que ser la misma cantidad de personas, con los mismos rasgos y todo para poder así compararlos, porque si son diferentes, pues las comparaciones no van a ser tan equivalentes. La equivalencia inicial implica que los grupos son similares entre sí al momento de iniciarse, como ya les había explicado. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo de los métodos educativos que dice que los grupos que vas a comparar deben de ser equiparables en cuanto al número de personas, la inteligencia, su aprovechamiento, etc. La equivalencia inicial no se refiere a equivalencias entre individuos, o sea, no que sean iguales una persona con la otra, porque las personas por naturaleza pues somos diferentes, entonces solo tienen que tener como características similares. La equivalencia durante un experimento. Durante un experimento deben mantenerse similares los grupos. Cuanto mayor es la equivalencia, habrá mayor control. ¿Cómo se logra la equivalencia inicial? Bueno, aquí tenemos uno que es la asignación al azar, que pues creo que ya varios conocen lo que es el azar. Entonces, nos asegura el azar que dos o más grupos son equivalentes entre sí. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos los equipos, no sé, nos dieron papelitos para elegir los temas. Entonces, con eso trataba el profesor de que a todos nos tocara
equitativo para todos. Fue una técnica diseñada por Sir Ronald Fisher en la década de 1940. Aquí dice que la asignación puede darse mediante trozos de papel o tablas computacionales, como ya les dije, lo que hizo el profesor de sortear los temas que vamos a tener. Bueno, los diseños experimentales están basados en la tipología de Campbell y Starling. Esta es la simbología de los diseños experimentales. Una R significa asignación al azar, la G son los grupos de sujetos, el X es el tratamiento o estímulo que se le va a dar a cada grupo y la O es la medición de los sujetos en un grupo. Bueno, el diseño como prueba únicamente y el grupo de control se tienen dos grupos, que uno recibe el tratamiento y el otro no. Los sujetos se agregan de manera aleatoria y cuando concluye el experimento a ambos grupos les administra una medición sobre la variable dependiente del estudio. Deben de ser equivalentes, el experimentador debe observar que no suceda nada en el grupo, pues esta puede cambiar, no debe de cambiar. Deben de empezar igual y deben tener las mismas condiciones. Wismar comenta que la postprueba debe ser aplicada al final del experimento si esta puede llegar a cambiar. La postprueba se aplica de manera simultánea a ambos grupos y la comparación entre ambos grupos nos va a indicar si hubo efecto en la manipulación. El grupo de control es la presencia de la variable independiente y si se carece del grupo de control, el diseño suele llamarse diseño de grupos aleatorizados y postprueba únicamente. Esto con un ejemplo puede ser, si tengo dos grupos, o sea, a un grupo le gusta la cerveza oscura y a otro le gusta la cerveza clara, yo quiero lanzar al público un nuevo producto que es la cerveza clara, pero quiero que al grupo de la cerveza oscura les empiece a llamar la atención a la cerveza clara y esa que les voy a aplicar la prueba. Entonces, ya después de que les voy a probar la cerveza, al finalizar les hago una prueba a los dos y les pregunto si es que les llegó a gustar la cerveza y para ver si después de que les voy a probar la cerveza les llegará a gustar. El diseño con preprueba, postprueba y grupo de control. Los sujetos se asignan al azar, se les administra una preprueba a un grupo experimental y al otro no. Se les administra simultáneamente una postprueba y esto tiene dos ventajas. La primera es que las puntuaciones de las prepruebas sirvan para fines del control en el experimento y la segunda es que es posible analizar el puntuaje y ganancia de cada grupo. Aquí con otro ejemplo puede ser en las elecciones presidenciales. Tengo un grupo de 50 personas y les voy a hacer primero una prueba que va a ser hacerles como un examen y preguntarles que si van a votar y por quién van a votar. Después de eso les voy a llevar a 25 personas elegidas al azar y les voy a enseñar las propuestas de cada presidente, sus comerciales y así. Y después los voy a juntar a todos y les voy a volver a aplicar una postprueba que va a ser por quién van a votar. Después de eso voy a ver si después de los comerciales y de lo que les enseñé de cada presidente es que llegara a cambiar los resultados. Diseño de 4 grupos de Salomón. En 1949 Salomón diseñó que era la mezcla de los dos anteriores con otros dos que originan 4 grupos que son los experimentales y 2 de control. Los primeros los reciben y los otros no. Y solo un grupo del experimental y uno de control es el que recibe el tratamiento. Los 4 grupos se les aplica por prueba y se asignan de forma aleatoria. Diseños experimentales de series cronológicas múltiples. Los 3 diseños experimentales anteriores eran para corto plazo, pero también se quiere hacer uno que fuera a mediano y a largo plazo. Cuando es conveniente adoptar diseños con varias postpruebas se les conoce como series cronológicas experimentales y se tienen 2 grupos y los sujetos son elegidos al azar. Es más difícil mantener la equivalencia inicial entre los grupos y en otras ocasiones se desea analizar la evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. Puede ser con un ejemplo, o sea, si tengo un nuevo chocolate y quiero pues también lanzarlo al público, primero les voy a hacer una prueba de si les gusta el chocolate. Si no les va a gustar el chocolate, les voy a preguntar qué le podrían agregar. Si me dijeron que les
gustaría que les agregara cacao, entonces le agrego cacao y después les vuelvo a preguntar si les llegó a gustar el chocolate. Si no les llegó a gustar el chocolate, les vuelvo a preguntar si les gustaría que les pusiera leche o otro ingrediente para que quedara el chocolate perfecto. El diseño de series cronológicas con repetición de estímulo. El investigador anticipa que el tratamiento de estímulo experimental no tiene efecto o mismo si se aplica solo una vez. Hay casos que es posible repetir el tratamiento experimental y administrar una postprueba después de cada aplicación para elevar el efecto de cada una de estas. Los sujetos se asignan al azar y a cada uno se les administra varias veces el tratamiento experimental que corresponde. Es lo mismo que el pasado, nada más que en este tenemos que ya, hacerlo como que en más tiempo. Si se los apliqué el chocolate en un día, en una semana les vuelvo a preguntar si ya el chocolate está bien y así me voy hasta quedar bien confirmado que el chocolate ya es perfecto. Diseños transaccionales, correlacionales y causales. Describen la relación entre dos o más categorías o variables en un momento determinado, ya sea relación o función de la relación, causa y efecto. Hay dos puntos importantes en estos diseños de investigación. El primer punto es establecer la correlación entre las dos variables. Tienen que tener una relación entre sí para poder añadirlas a la investigación. Luego hay que aplicar la causalidad, viendo lo de causa y efecto, qué causa qué y qué afecta qué. En estos diseños lo que se mide es la relación entre una variable en determinado tiempo. Investigación longitudinal, esta es la primera investigación. Estos recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y sus características. En los diseños longitudinales existen dos. El primero es el de tendencia, o bien llamado tren. Analiza cambios a través del tiempo, en variables o en sus relaciones dentro de una población social amplia. En comparación con el otro diseño longitudinal, que es de evolución en grupo, examinan cambios a través del tiempo en sus poblaciones o grupos específicos. Su atención son los cohorts o grupos individuales vinculados de alguna manera. Ahorita no vamos a ver los explicados, pero en sí uno es en una población más amplia y el otro es como que más individual. Una rural, algo así. Okay. Las diferencias entre los diseños de tendencia y de evolución del grupo. Comparación entre los diseños transaccionales y longitudinales. Los diseños longitudinales tienen la ventaja de proporcionar información sobre las características, sobre los conceptos, sobre las variables, comunidades, fenómenos y sus relaciones evolutivas a través del tiempo. Suelen ser más costosos que los transaccionales. Aquí les puse un pequeño esquema para que viéramos un poco más resumido lo que hemos estado viendo. Nos mostraba, este es un ejemplo de libro, lo saqué del libro de Champion. Diseños experimentales se dividen en transaccionales y longitudinales. Los transaccionales son los descriptivos, correlacionales y causales, y los longitudinales son los de tendencia, análisis evolutivo y de panel. Esquema de diseños de evolución de grupo. En los diseños de tendencia y de evolución de grupos se estudia el cambio en subpoblaciones o poblaciones, pero debido a que en cada momento del tiempo se recolectan datos sobre la muestra diferente, aunque equivalente, el cambio se evalúa colectivamente y no de manera individual, porque las personas pueden cambiar. Bueno, serían los pasos de un experimento para el experimento. Sería el paso 1, decidir cuántas variables independientes y dependientes deberían ser incluidas en el experimento o para el experimento. Bueno, aquí podría ser un ejemplo de dos grupos de personas, bueno, de pesistas, donde cada uno busca aumentar su masa muscular. Entonces esa sería, por ejemplo, la variable dependiente, ya que dependería de cuánto el levantamiento de pesas, de cuánto tiempo pueden, no sé, ir al gym y cosas así. Pues ahí podría decirse que ya tienes dos variables independientes y una dependiente. Entonces sería paso 2, elegir los niveles de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Esto es si en verdad se puede, cada una de esas personas, ir al gimnasio, no sé, 1 hora o 2 horas al día, depende de cada uno. Bueno, paso 3,
puedes desarrollar instrumentos para medir variables y dependientes. Sería, no sé, como hacer una tabla o una gráfica donde vayas poniendo tu peso y cosas así, que vayas marcando en la tabla. 4, seleccionar una muestra de personas para el experimento, idealmente representativa de la población, en este caso sería a los pesistas. Paso 5, reclutar a los sujetos del experimento con el experimento. Eso implica tener contacto con ellos, darles explicaciones necesarias, indicarles el lugar, día, hora y persona con quien debe presentarse. Paso 6, seleccionar el diseño experimental o casi experimental apropiado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Pues de aquí ya sería generar nuestras hipótesis, los objetivos y preguntas. Planear cómo vamos a manejar los sujetos que participan en el experimento. Es decir, elaborar una ruta crítica de qué van a hacer los sujetos desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran, paso a paso. En el 8 es, en el caso de experimentos verdaderos, dividirlos al azar o emparejarlos. Y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. ¿Cómo eran los verdaderos? Los grupos verdaderos. ¿Grupos verdaderos? Experimentos verdaderos. Bueno, los experimentos verdaderos y el cuarto experimento. Ahí. Al experimento verdadero es cuando los grupos sí van trabajando conforme el experimento. cuando va trabajando conforme el experimento, y el cuasi experimento es cuando aún no lo aplicas, como que lo aplicas conscientemente. Es que no sé cómo explicar. Empíricamente. Bueno, sí. Faltó el 9. Ya serían aplicar las pruebas y los tratamientos de restrictivos también. Aunque los experimentos son típicamente estudios cuantitativos, pueden incluir algún elemento cualitativo, pues sí. En especial en la medición de la variable dependiente. Los experimentos pueden agregar un componente cualitativo en la evaluación de variables. Aquí viene un ejemplo, donde dice que supongamos que nos interesa probar la eficacia sobre la ansiedad y el sentido de vida de un determinado tipo de asesoría. Nuestra variable dependiente sería la ansiedad y el sentido de vida. Para personas que acaban de sufrir una pérdida de un hijo en un accidente automovilístico, pensaríamos que en un diseño experimental de dos grupos, uno, el grupo A, que se permitiera una asesoría, un grupo de apoyo durante un periodo de un año, y un grupo B, en donde no se haría la dicha asesoría. Bueno, en nuestro elemento cualitativo entraría en que cada una de esas personas narren o describan sus sentimientos antes de la sesión y después de la sesión. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental? Bueno, la investigación no experimental es cuando el investigador ya no puede hacer, las variables ya están hechas, ya no puede hacer nada por cambiarlas. Entonces, se trata de una investigación donde hacemos variar una forma intencional de las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación experimental es observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. ¿Cuáles son los tipos de diseño no experimental? Está el transaccional y el longitudinal. El transaccional o transversal son los que recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, solo una vez. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. Y este es el transaccional. Los transaccionales se dividen en exploratorios, descriptivos y... ¿cuál era el otro? ¿Puedes adelantar? Y correlacionales causales. Los exploratorios son el propósito de estos diseños es comenzar a conocer una comunidad, un contexto, un evento, una situación en una variable o un conjunto de variables. Se trata de una explicación inicial en un momento específico. Los diseños tradicionales descriptivos tienen como objetivo indagar en la incidencia y valores en que se manifiestan una o más variables, ubicar, categorizar, proporcionar una visión de una comunidad, un evento o un contexto en un fenómeno de situación. Entonces es más de describir las variables. Bueno, para explicar un poco más sobre los diseños, les vamos a poner un ejemplo. Bueno, en cuanto a los de diseños, supongamos que ella se llama Ana y él se llama Damián. Entonces también se quiere plantear primero la pregunta de su investigación, que sería si yo le gusto a Ana. Él dice eso. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Cuál sería su hipótesis? Su hipótesis que él aplicaría podría variar.
En cuanto a él, podría decir, no, pues, o sea, un diseño que le diría que sería como un plan de estrategia, sería preguntarle a las amigas de Ana. Y otro diseño también puede variar, preguntarle directamente. Entonces, yo soy como un ejemplo en cuanto al diseño. Seguridad, diseño tradicional o profesional causal. Este describe la relación entre dos o más categorías o variables de un momento determinado, ya sea una relación en una función de relación causa-efecto. Establecer correlación y luego la causalidad. Y luego serían los diseños longitudinales. Eso lo que tiene diferencia de los transicionales es que estos sí pueden ser en varios periodos. Estos recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos. ¿Para qué diferencia respecto al cambio, los determinantes y consecuencias? Los tipos de diseños longitudinales son de tendencia, tren, el grupo de cohort y de evolución y de panel. Bueno, estos, los de tendencia, se basan más en, como habían dicho, en una población amplia, como por ejemplo aquí podría ser en la ciudad de San Luis. Los de grupo de cohort son subpoblaciones o grupos más específicos. Y podrías. Bueno, ahí por ejemplo podemos ver los de tendencia, que se hacen un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y la medición de la misma población. Dale otro. Son los de evolución del grupo, medición de una subpoblación, igual tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Dale otro. Y los de panel, esos son un poco más complicados ya que tienen como la dificultad de que tiene que ser todo en un momento, ¿cómo se puede decir? Bueno, sirve para estudiar grupos o poblaciones más específicos y es como conveniente cuando tiene entre las poblaciones realmente estáticas. Resulta difícil tener con exactitud los mismos sujetos para una segunda medición y observaciones subsecuentes, ya que siempre tienen que estar así con ellos. Igual en un tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Eso se pueden hacer en poblaciones o subpoblaciones. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características de la investigación experimental en comparación con la investigación experimental? Bueno, ambas clases de investigación experimental y no experimental se utilizan para el avance de conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado un tipo u otro, dependiendo del problema de investigación al que nos enfrentemos. Bueno, ¿alguien tiene todavía una duda sobre los diseños experimentales y no experimentales? ¿Por qué? ¿No? Bueno, compañeros de blanco, ¿nos puedes dar un ejemplo de diseños experimentales? Por ejemplo, dependiendo del tipo de investigación que debes de realizar, es como adecuas el diseño que le vas a dar. Por ejemplo, si es experimental, pues tu diseño debe ser en manipulación de variables para que puedas observar los cambios que van teniendo a través de la investigación y cómo es que pueden ir variando dependiendo de la situación en que tú las vayas manipulando. Y aplicado en un problema, ¿cómo lo podemos aplicar a un diseño experimental? Por ejemplo, si es un problema social como la delincuencia, entonces tu diseño de investigación puede ser las causas que originan la delincuencia, entonces te puedes ir a investigar los índices de educación o de seguridad o de trabajo. El desempleo, por ejemplo, puede ser un factor que involucre la delincuencia en una sociedad. Sí, los diseños experimentales son muy fáciles de manipular. Por lo mismo creo que eso se basa más en lo que es la ciencia, la física, las matemáticas y todo lo que tenga que ver con estadística. Bueno, a ver. Un ejemplo de diseño experimental. Sería más que nada más esto que para saber nada más que sería por ejemplo una investigación de por qué bueno la manera como se describe a una persona en cierto ambiente. Bueno, en el libro Champier nos ponía un ejemplo sobre que juntaban un grupo de personas de una población. El principal objetivo de esa investigación era ver cuál era su tendencia a consumir alcohol
Y entonces para hacer un diseño experimental decían que los iban a primero separar en grupos. A este grupo le iban a dar 2 copas de alcohol, a este grupo le iban a dar 3 copas de alcohol, a este grupo le iban a dar 5 copas de alcohol. Le iban a hacer, a los 3 grupos le iban a hacer los mismos procedimientos. Les iban a aplicar pruebas médicas, les iban a medir su peso, a medir todo lo que tiene que ver con estadística. En cambio, hicieron también otro ejemplo con el mismo grupo y decían que este iba a ser un diseño experimental en el que nada más iban a observar cómo era su comportamiento de sus grupos y no iban a manipular nada que tuviera que ver con ellos. Y bueno, un poco más resumido toda la exposición que dimos, y este es un esquema que encontramos. Nos muestra el diseño experimental, el no experimental. En el diseño experimental se clasifica por 3 grupos: el experimento puro, pre-experimento y post-experimento, que también se divide en diseño específico, y diseño específico. El diseño experimental está subdividido en 2, en transaccional y longitudinal. El diseño transaccional, descriptivo y correlacionado causa. El longitudinal es el de tendencia, el de evolución de grupo y el de par. Ya quedó. Bueno, una más fácil. ¿Cómo se dividen los experimentos? ¿Se dividen? Sí. Cualitativo y cuantitativo. No, Sí, está bien tu respuesta, pero ¿cómo fue que La es lo mismo que? O sea, ¿cómo se dice la Experimento y no experimento. ¿Cómo? Posprueba y preprueba. No, o sea, No. pues ya la dijo, ¿no? Ya bájala ya. Sí, pero... No, el otro. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver algo de las variables dependientes e independientes. Por ejemplo, teníamos la retroalimentación positiva y la confianza en sí mismo. ¿Alguien me podría decir qué es la retroalimentación positiva con respecto a las variables? Si es dependiente o independiente. O sea, está retroalimentación positiva y confianza en sí mismo. ¿Alguien me diría cuál es la dependiente y esa es la independiente? La retroalimentación positiva es la dependiente y la creencia en sí mismo es la independiente. A ver, otro. La presión arterial y el consumo de sal. El consumo de sal es la independiente y la dependiente es la presión arterial o algo así. Último. Gracias, economía. Bueno, ese es como un ejemplo que les puse ahorita. La masa muscular y el ejercicio con pesas. Masa muscular y ejercicio con pesas. El independiente es el ejercicio con peso, y el independiente es la masa. No. Ah, no, sí. Muchas gracias. Pues muy bien, gracias.